Este año celebramos el 200 aniversario del nacimiento de nuestro personaje, de los más ilustres que tenemos en Baena, José Amador de los Ríos. Para el Ayuntamiento de Baena es una fecha muy importante que permita dar a conocer a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, quién fue José Amador de los Ríos, la representatividad que tuvo en esa época y lo que supone realzar esa figura para que todos nos sintamos orgullosos de este baenense ilustre. En los próximos minutos podrán ustedes ver una secuencia a lo largo de toda una vida por orden cronológico de José Amador de los Ríos, desde su nacimiento en Baena, su paso por Córdoba, por Madrid, por Sevilla, por todas las funciones, todos los trabajos que tuvo que desarrollar y también por todas las responsabilidades que tuvo que asumir, de todos los viajes, de todas sus obligaciones y ocupaciones. Nunca olvidó su tierra natal y siempre la tuvo en mente. Sobre una altura escarpada, cuyo solo aspecto admira, por los años respetada, una población alzada, cual roca del mar se mira. Jardín de eterna verdura, rico en fragancia y colores, cerca en torno a aquella altura, qué ramillete figura, teñido de hermosas flores. Comenzamos aquí nuestra historia de ese ilustre baenense, don José Amador de los Ríos. Aquí, en esta casa, en esta calle de la Tela, nació a comienzos del siglo XIX el personaje más ilustre que ha dado la historia de Baena. Vamos a seguir un recorrido vital de este personaje, arrancando en esos inicios del siglo XIX, inicios convulsos, inicios que suponen la caída de una manera de ser, de vivir, de estar en el mundo, la propia del antiguo régimen, y la llegada de la modernidad, de la contemporaneidad, la llegada de nuestros tiempos. La Casa del Monte, todo un símbolo de lo que sería el tiempo del primer tercio del siglo XIX, que en Baena, como en toda España, constituye la crisis, la transición del antiguo régimen al nuevo régimen. En los primeros años de la década de 1800, es una villa importante, de las más importantes del antiguo Reino de Córdoba, después de la capital. Tiene aproximadamente unos 13.500 habitantes. Es una época difícil, una época de transición. Por entonces es una villa agrícola, socialmente está dividida en un pequeño grupo de grandes propietarios o grandes arrendatarios, una capa media muy sutil formada por comerciantes, artesanos, y después una inmensa mayoría de población jornalera dedicada a la agricultura y que constituye además prácticamente el 90% de la población local. Quizá el hecho que más caracteriza a estos años que se viven es la serie de cambios políticos que vive el país. Baena de siempre se había caracterizado por su mentalidad, diríamos, conservadora, pero sin embargo se da la circunstancia curiosa de que en Baena hay gobiernos liberales sin que haya auténticos hombres liberales. Entre ellos podríamos citar algunos, por decir algún nombre, don Domingo Valenzuela o don Diego Carro, el fundador de Nueva Cartella. En estas circunstancias, uno de los pilares en donde se apoya la transición es en la cultura. Pero Baena se significaba, como la inmensa de las poblaciones andaluzas dependientes de la agricultura, por una elevadísima tasa de analfabetismo.
pero aquí en Baena es a partir de 1817 cuando tiene lugar por lo menos el intento de cambio de esa situación, y esto se debe fundamentalmente a uno de los grandes alcaldes, corregidores de la época, que es don Manuel Valdés. Este señor aprovechó un edificio recién construido, llevaba pocos años, que es el que tenemos al fondo, la Casa del Monte, que había sido construida con fondos de los caudales públicos, precisamente del Monte Orquera, y de ahí su nombre, y entonces dedicó gran parte o una parte de este edificio, que en principio no tenía una aplicación muy concreta, a que se establecieran allí una serie de escuelas gratuitas. Esas escuelas gratuitas, que se les dio el nombre de Escuelas Minerva, se le puso ese nombre por ser la diosa de la sabiduría, y que acogían a todos los niños pobres de Baena, que eran prácticamente la mayoría. Todo esto repercute en la situación social y económica, aunque por desgracia todos estos cambios políticos significan altos y bajos, y hasta que pasen muchas décadas no se llegará a una estabilización total. Don José Amador de los Ríos nace en el seno de una familia de artesanos. José María, su padre, es carpintero, pero su espíritu de superación le lleva a cursar estudios de álgebra y dibujo en la Academia Minerva. Sus dotes son valoradas por don Diego Carro, que le pensiona para perfeccionar en Málaga su técnica, lo que, unido a su talento, le lleva a destacar en la escultura. Una nueva vida se abre, a la vez que surge su compromiso político, señalándose como liberal durante el trienio de 1820 a 1823, y que a la postre le hará salir de Baena. En 1827, José Amador de los Ríos cruzaba la puerta del castillo de la Calahorra y entraba en la ciudad de Córdoba caminando por este puente. Debió de quedar maravillado al contemplar la Puerta de Granada, hoy llamado Arco del Triunfo, y esa magnífica mezquita catedral que preside el casco histórico de la califal ciudad de Córdoba. La llegada de Amador de los Ríos a Córdoba se enmarca dentro del contexto de los enfrentamientos entre liberales y absolutistas. Su padre, José de los Ríos, era un abanderado de la milicia nacional de los postulados liberales en su ciudad natal de Baena. Su padre fue objeto de una de esas persecuciones y en concreto sufrió un atentado, producto del cual fue herido de bala en un brazo. El miedo a la muerte y a las represalias hacia su familia le llevaron a huir de Baena y a refugiarse en Córdoba, y pudo subsistir con su labor como escultor y tallista. Podemos destacar una escultura de la beata Juana de Aza, madre de Santo Domingo de Guzmán, que estuvo en esta capilla del antiguo convento del Corpus de Córdoba, hoy Fundación Antonio Gala.
Estamos en el patio claustral de este centro centenario. Su origen lo debemos al ilustre patricio don Pedro López de Alba, médico personal del emperador Carlos V. En principio este centro fue internado, Colegio Mayor de la Asunción, posteriormente Centro de Humanidades, y a lo largo del siglo XIX nos encontramos que es elevado a categoría de Instituto Técnico Provincial. En este contexto en el que se enmarca la labor pedagógica del claustro, muy interesante en aquella época, y donde se formó Amador de los Ríos. En torno a esta fuente, alrededor de este patio, se erigió en el año 1583 el Colegio de San Pelagio a instancia del obispo Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa. Años más tarde, este colegio de estudios secundarios sería transformado en el Seminario de San Pelagio, que llega hasta nuestros días. En estas aulas del Colegio de San Pelagio realizó sus estudios de secundaria don José Amador de los Ríos. Estudios de humanidades centrados en la filosofía y bajo la cátedra de don Antonio Rosales, futuro obispo de Almería. Imbuido en la lectura de muchos de los más de 3.000 libros que contaba esta biblioteca del Colegio de San Pelagio, su inquietud por el saber, unido a las numerosas lecturas de libros de historia y a buen seguro a los numerosos paseos que debió de dar por estas calles sinuosas de la judería de Córdoba, en las que extraordinarias leyendas debió de escuchar, generaron en él una gran inquietud por un arte que él acabaría llamando arte mudéjar y por una cultura que le fascinaba, la cultura de los judíos españoles. Prueba de ello son dos obras que llegaría a publicar, una de ellas temprana en 1848, que era un estudio sobre la literatura judía fundamentalmente, y otra ya en sus últimos años de vida en 1876, bajo el título de La historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal. Dos obras que se convirtieron en un referente de la época y con las que intentó cambiar la opinión que hasta ese momento se tenía de la población hispano-judía, dando una versión muy positiva de todo lo que aportaron a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Hablar de José Amador de los Ríos no deja de ser un intento de recuperar a un pionero. Amador de los Ríos, en relación con el mundo judeo-español, sefardí o como ustedes quieran denominarlo, es el pionero que establece en la historiografía española una recuperación de algo que estaba oculto. Amador de los Ríos establece una visión nueva sobre la identidad judeo-española. ¿Por qué es nueva? Porque rompe con el tradicionalismo religioso que entendía que los judíos eran algo ajeno a la historia de España, que eran un cuerpo extraño. Amador de los Ríos responde a su tiempo. Es un liberal, es un hombre que recupera la Ilustración, es un hombre y un historiador romántico, y es un hombre que quiere deslindar la historia, la política y la religión. ¿Cuál es el papel fundamental de Amador de los Ríos? Volver a recuperar, como en un espejo, que nuestros judíos son nuestros, que forman parte de la identidad hispana. En el plano de la historiografía en Europa, José Amador de los Ríos es un referente a partir del siglo XIX. No hay autor español o no hay autor europeo
que no trabaje sobre la obra de Amador de los Ríos. A partir de un momento determinado, al inicio del siglo XX, si uno quiere conocer qué pasa o qué pasó con nuestros judíos, tiene que leer la obra de Amador de los Ríos. Nos encontramos en la Plaza de Colón, en una paralela a la Castellana se encuentra la calle Amador de los Ríos, hoy en día ocupada por el Ministerio del Interior. Don José Amador de los Ríos llega a Madrid en el año de 1832. Su padre ha conseguido una plaza de escultor en los Reales Sitios. Nos encontramos al final del reinado de Fernando VII, tiempos convulsos que se debaten entre la llegada de la modernidad de la mano de la niña Isabel, que será reina, y de su tío, que representa la tradición, don Carlos, hermano del rey. Empieza una etapa apasionante de un Amador que viene con su acento andaluz y una pulida educación labrada en su tierra natal. Las puertas del Colegio Imperial de San Isidro, institución creada por el rey Felipe IV dentro de la lucha que hubo cuando Madrid se fija la capitalidad por Felipe II y se decide la necesidad de que existieran unos estudios superiores. En aquel momento la orden de los jesuitas contaba con gran predicamento, pero las universidades de Salamanca y de Alcalá se opondrán a que se le pueda conceder a Madrid esa categoría de expedir títulos, pasando por lo tanto de reales estudios a colegio imperial cuando ya obtiene esta ubicación, y por el que pasarán personajes tan ilustres como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca. En el siglo XIX, pues don José Amador de los Ríos cursará aquí su último año de estudio, siendo pues un destacado alumno, adquiriendo ese conocimiento enciclopédico que le acompañará toda su vida y siendo de las últimas promociones que van a cursar estudios con los jesuitas, puesto que este centro pasará a ser de titularidad estatal en 1835. Culminados sus estudios en el Colegio Imperial de San Isidro, va a parecer decantarse por seguir los pasos de su padre. Ingresará en esta Academia de San Fernando, donde se inclina por la rama de la pintura. Esta academia había sido fundada por el rey Fernando VI dentro de ese espíritu ilustrado que pretende poner fin al aprendizaje de los futuros pintores, de los futuros arquitectos a pie de obra en el taller, pretendiendo regular y creándose estudios pues, de pintura, de arquitectura y de escultura. Amador de los Ríos utilizará los conocimientos que aquí adquiera en un futuro, sobre todo en su estancia, en su primera
estancia sevillana, donde realizará una labor de imitación de los cuadros de la Biblioteca Colombina y destacará entre ellos un San Hermenegildo que se encuentra hoy colgado en las paredes del Museo del Prado. Por gentileza del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nos encontramos ante la pintura original de Federico Madrazo, amigo de don José, que cursará estudios con él aquí en esta Real Academia, de la mano y de la dirección de don José Madrazo, padre de una prolongada saga de pintores que alcanza hasta el siglo XX, y en concreto pues Federico de Madrazo, su amigo, llegará a ser pintor de cámara de la reina Isabel II. Pero su afán de aprender le llevará a cursar estudios de historia y literatura en el recién fundado Ateneo de Madrid. Entre otros fundadores nos encontramos al Duque de Rivas, Ángel de Saavedra, introductor de la corriente romántica con su obra imperecedera de don Álvaro La Fuerza del Sino. Aquí concibe una de sus grandes obras, la historia de la literatura española. Tardará casi 30 años en llegar a publicarla, pero continúa hoy en día siendo un referente de ese periodo que va desde los autores latinos hasta nuestros reyes católicos. Tenemos aquí un parón en su vida madrileña, pues marchará a Sevilla por un nuevo traslado familiar. Siguiendo los pasos de Amador de los Ríos, nos encontramos en Sevilla. Es una ciudad a la que Amador de los Ríos llega en el año 1837 como consecuencia de un nuevo traslado de su padre. Y a esas alturas podemos decir que su periodo de formación prácticamente ha finalizado. Nos encontramos en la calle Amador de los Ríos. Sevilla, lo mismo que otras muchas ciudades y pueblos de España, presume también de tener una calle dedicada a este ilustre baenense. Esta calle está trazada sobre la antigua huerta de San Agustín y el Ayuntamiento de Sevilla acordó en el año 1900 dedicarle una calle a Amador de los Ríos con el objetivo de tenerlo entre sus hijos adoptivos y para recordarlo. Después de muchas remodelaciones y muchas reformas posteriores, esta calle todavía sigue conservando algunos edificios que recuerdan o que están relacionados con los principales estilos artísticos, arquitectónicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese sentido hemos de destacar algunas casas de estilo racionalista o de estilo regionalista. En un primer momento en Sevilla, Amador de los Ríos se dedica a la pintura, una actividad poco conocida dentro de su trayectoria profesional, y se dedica fundamentalmente para ayudar a su familia desde el punto de vista económico. Esta inquietud es la que le lleva a visitar de manera asidua la Biblioteca Colombina, una institución que en un primer momento no estaba ubicada aquí donde nos encontramos en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, sino que se encontraba en la antigua Puerta de Goles o Puerta Real, donde su fundador, Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, tenía una casa a orillas del río Guadalquivir. La labor que Hernando Colón realiza en esta Biblioteca Colombina es muy importante debido a que no solo es su fundador, sino que bajo su dirección vive esta institución su etapa más
brillante. A su muerte y siguiendo las disposiciones de su testamento, la biblioteca es legada a su sobrino Luis Colón, que no compartía, como su tío, la inquietud por los libros, de manera que, siguiendo las disposiciones testamentarias del propio Hernando, la biblioteca termina cediéndose a la Catedral de Sevilla y hoy día forma parte de la biblioteca del Cabildo de la Catedral hispalense. Hemos de decir que los libros y documentos que forman esta biblioteca se encuentran precisamente en uno de los ángulos del Patio de los Naranjos donde nos encontramos, concretamente encima de la nave llamada del Lagarto. Aquí pasaba Amador de los Ríos grandes periodos de tiempo, no solamente copiando a algunos de los grandes artistas del barroco sevillano, como por ejemplo Murillo, sino también investigando códices, documentos, y todas estas inquietudes le llevan a contactar con una gran cantidad de intelectuales y de artistas del momento que van a participar todos ellos de un mismo estilo artístico que está dominando en aquellos momentos, como es el estilo romántico. Hemos de decir también que Amador contacta y llega a conocer a algunos de los que van a ser sus mentores y protectores en la capital hispalense. Son todas estas actividades las que, junto a este grupo de intelectuales y de artistas, le llevan a fundar la tertulia El Cisne, una tertulia que en un primer momento se va a reunir en el actual Museo de Bellas Artes, que era el antiguo convento de la Merced, hasta que posteriormente se traslade al convento del Ángel. Es este ambiente el que le lleva a publicar en 1839, junto a su gran amigo don Juan José Bueno, su libro de poemas, con el apoyo de dos de sus principales mentores, don Alberto Lista y el duque de Rivas. Comienza además su historia de la literatura española y publica su obra Sevilla Pintoresca. Estas callejuelas estrechas del barrio de Santa Cruz fueron testigos mudos de los años más felices de Amador, pues también es en Sevilla, en estos años, cuando Amador de los Ríos conoce el amor, ya que será en la capital sevillana donde conocerá a María Juana Fernández de Villalta, de familia acomodada, con la que contraerá matrimonio en 1840. Entre 1839 y 1844, Amador de los Ríos vive sin duda ninguna su etapa más brillante y más feliz en Sevilla. En 1839 es nombrado académico honorario de la Real Academia de las Buenas Letras de la capital hispalense, por unanimidad, algo que no era habitual. Hemos de decir también que esta academia se instala en la Casa de los Pinelo, en la calle Abades de Sevilla, aquí donde nos encontramos, y es fundada en 1751 por Luis García y Ribón. En el año 1752 el Consejo de Castilla aprueba sus estatutos y Fernando VI la pone bajo su protección. Es una institución que tiene un periodo de decadencia muy importante a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta que hacia 1820, una vez terminada la Guerra de la Independencia, se produce un nuevo renacimiento de la institución, debido fundamentalmente al papel que desempeñó en ella Manuel María del Mármol, que fue además protector de Amador de los Ríos y rector de la Universidad de Sevilla. Don José Amador de los Ríos se puede considerar casi a todas luces sevillano, empezando por esta Real Academia Sevillana Buenas Letras. Él llega a Sevilla elegido como académico de honor en 1839, se casa al año siguiente y a partir de ahí pues le vendrá, yo creo, una de las mejores épocas de su vida. Quizás por eso es por lo que cada vez que se ponían duras las cosas en el país, que fueron muchas veces, volvía a Sevilla, incluso para morir. La relación que tiene don José de los Ríos, José Amador de los Ríos, con esta academia, tiene una
expresión muy relevante. Sus puestos en Madrid le mantuvieron siempre en unión con esta academia y sobre todo tuvo una intervención en el principio del conjunto de Itálica. Él solo, con Demetrio de los Ríos también, y fueron los que desde esta academia dieron los primeros pasos para imbricar a las instituciones académicas de la ciudad en el conjunto de Itálica. Para mí la gran significación que tiene don José de los Ríos es ser, en el mejor sentido, uno de los prohombres del 19. Maravilla cómo pudieron hacer tanto con el país que le tocó. Piensen que es expulsado de instituciones por una y otra revolución y sin embargo tenían muy claro una visión de su historia de España. Cuando pronuncia el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, escribe un pequeño librito, un folleto de 42 páginas acerca de la aportación de los árabes a la cultura española. Eso no se va a volver a repetir ya hasta el siglo XXI por lo menos. Su apreciación de que en este país no sobra nadie, ni ahora ni de la herencia anterior. A mí otra de las cosas que me sorprende cómo pudo don José de los Ríos el realizar el trabajo que realizó y con apertura, era capaz de trabajar con todo el mundo. Esto hizo no solo que tuviera discípulos cuando fue catedrático en la Universidad Central de Madrid, como se llamaba entonces, sino que tuviera también pues, una larga herencia aquí. Su mismo hijo Rodrigo, una prueba de ello, los trabajos con su hermano Demetrio. Y esto en unas circunstancias absolutamente difíciles desde el punto de vista personal. Piénsese que no son solo las condiciones del país, la revuelta de todo el siglo XIX, la gloriosa que no logró acabar con él desde el punto de vista personal, desde el punto de vista científico, y después pues rodeado de las circunstancias, un hijo muerto en la guerra de Cuba, un hijo muerto en los episodios de la guerra de Cuba en la segunda mitad del 19, otro muerto en las guerras carlistas, es decir, las circunstancias del país que al final uno saca la consecuencia. Yo y algunas veces que lo digo en esta academia, 2016 puede ser duro, 1916 fue más duro y 1816 ya ni tengo que decir, es decir, estamos en el tiempo que nos ha tocado vivir, pero al final don José de los Ríos es un ejemplo. Don José de los Ríos, como miembro de la academia, cumplía perfectamente lo que es nuestro mandato, lo que tenemos obligación de hacer en esta Real Academia Sevillana Buenas Letras, desde los estatutos de 1751, que es ilustrar la historia de Sevilla y de la región andaluza. Nadie lo hizo como él. Uno de los elementos en la vida de José de los Ríos que llama la atención es su inmensa capacidad de producción. Por él mismo, las primeras antologías poéticas que sacó con un poeta de Sevilla, aprovechando pues, los saberes de uno y otro lugar y la diversidad de temas relacionados todos con la historia y la literatura de este país que tocó. Todo ello desde una visión completamente heredada de la Ilustración, porque al final lo que le quedó a los ilustrados del siglo XIX, del siglo XVIII, fue precisamente esto, su universalidad, a pesar del localismo de donde partía.
Creo que es importante señalar la relación que mantiene con algunos cordobeses ilustres que son contemporáneos suyos. Uno de esos cordobeses, por ejemplo, el cual va incluso a abrirle puertas a Amador de los Ríos cuando es un jovencito que está dando sus primeros pasos y necesita del apoyo de personas que están ya mucho más asentadas en el mundo de la política o en el mundo de la cultura. Me estoy refiriendo a don Ángel Saavedra, duque de Rivas, que llegó a ser presidente del gobierno de España durante 24 horas, entre el 18 y el 19 de julio. Yo creo que ha sido uno de los presidentes de gobierno más efímeros. Es quien le ayuda a Amador de los Ríos a publicar su primera obra, un libro de poemas que ve la luz cuando Amador de los Ríos todavía es muy joven, y luego le abrirá las puertas en esa relación cuando busca su acceso ya a la universidad como catedrático de literatura. Creo que en ese sentido la relación con el duque de Rivas, que ya ha publicado su Don Álvaro o La fuerza del Sino, fue beneficiosa para Amador de los Ríos, y Amador de los Ríos supo reconocérselo cuando el duque de Rivas muere. Pero no es solo la relación con el duque de Rivas, el cordobés, con quien el baenense mantiene una relación importante. Otra es con Juan Valera y Alcalá Galiano, un egabrense, paisano también, que desempeñará algún elemento importante en la vida de Amador de los Ríos. La vinculación de don José Amador de los Ríos con la educación será muy amplia. Ocupando el cargo de oficial primero del plan de estudio, el plan Pidal, aquel que pretende reorganizar la enseñanza universitaria y a la vez potenciar la enseñanza secundaria. Don José se aplicará en la creación de institutos en las provincias españolas, de manera que contribuirá a su conocimiento de la geografía nacional, sus múltiples visitas en ese plan de desarrollo. Es un momento donde el liberalismo entiende que una de las primordiales preocupaciones del Estado debe ser la educación pública. Me ha correspondido el honor de hablar de un gran historiador del siglo XIX español como don José Amador de los Ríos, un hombre que vivió 60 años, puede que 62, que tiene una vida intensísima en todos los órdenes y sentidos, y que es uno de los grandes historiadores del siglo XIX español, uno de los grandes impulsores de los cambios historiográficos tan fundamentales que hubo en ese siglo, además de estar, claro está, vinculado a esta Academia de la Historia. Habría que decir que él era un personaje que forma parte de una generación de andaluces que tuvieron un protagonismo extraordinario en la política del liberalismo y en la historiografía del liberalismo y en el pensamiento político del liberalismo. Martínez de la Rosa fue quien le propuso para entrar en esta academia, por ejemplo. Y que luego él, como catedrático de Historia de la Literatura Española en la Central, cuando se creó para él una cátedra en 1850, pues tuvo como discípulos nada menos que a Cánovas del Castillo, a Castelar, a Leopoldo Alas. En 1843 escribió una historia del cerco y la defensa de la ciudad de Sevilla a manos de Van Halen y el general Espartero. Ahí ya demostró no solo una gran capacidad narrativa y de contextualización, sino también su capacidad para hacer una historia documentada. El siguiente gran paso fundamental fue el de los estudios sobre los judíos en España. Esos estudios le valieron dos cosas: la propuesta de entrada directa en la Academia de la Historia, sin ser académico correspondiente, y la creación, como me he referido antes, a la Cátedra de Historia de la Literatura, que fue la primera cátedra que se creó en España con ese fin en 1850. Los estudios sobre los judíos españoles tuvieron una inmensa repercusión no solo en España, sino también fuera de ella.
Y esta obra fundamental daría paso a su gran historia de los judíos de España y Portugal, que aparecería ya en la última etapa de su vida, en torno a 1876. La otra gran aportación fundamental fue su historia crítica de la literatura española, que apareció entre 1861 y 1865 en 6 tomos, y que de hecho era una obra que culminaba una serie de esfuerzos anteriores, pero que no tenía precedentes. Fue una de las grandes batallas intelectuales de Amador de los Ríos, el llevar a cabo una historia sistemática de la literatura española. Terminaría diciendo de este gran liberal, bueno, por un lado que en la reina Isabel II tuvo una gran valedora, una gran madrina, y luego por otro lado yo creo que todavía hoy se lee con extraordinaria emoción todo su análisis tremendamente documentado y erudito de lo que fue la tragedia, no solo de la expulsión de los judíos en 1492, sino el gran drama de la ruptura de la comunidad judía. José Amador de los Ríos fue un intelectual muy polifacético, algo que era bastante habitual también en aquella época y que desgraciadamente hoy se ha ido perdiendo y nos hemos ido especializando quizá demasiado, ¿no? Pero fue una persona desde luego muy relevante, ocupó numerosos cargos públicos y dentro de lo que es la academia, ¿no?, la universidad, que es lo que a mí más me afecta, pues ocupa en el año 48, obtiene su cátedra de literatura aquí en la Universidad Central de Madrid, que después se transforma en la Universidad Complutense de Madrid, como es denominada hoy día. Es nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Después es catedrático de Estética. Dentro de lo que es su carrera dentro de la universidad también, pues luego fue nombrado vicerrector en el año 1867 y por unos meses, en el año 1868, también ocupa el cargo de rector, es decir, que fue antecesor mío, ¿no?, en ese sentido, aunque digo solamente por unos meses porque en diciembre de 1868 es cesado al estallar la revolución denominada la Gloriosa, que fue la que terminó con el reinado de Isabel II. Apartado de su cátedra, es repuesto en ella pues un par de años más tarde, en el año 1870. Destacaría por una parte su aspecto polifacético de cultivar varias ramas, digamos, del saber, su compromiso también con la educación, con lo público y bueno, en ese sentido creo que es una persona que quizá pues bueno, no ha sabido a lo mejor ponderarse y valorarse lo suficiente dentro de lo que es la tradición cultural, académica, ¿no?, y científica de lo que es nuestro país, ¿no? Para Baena es un orgullo tener a personajes tan importantes como Amador de los Ríos, gran intelectual, experto en arqueología, docente y, cómo no, tampoco quiso ser ajeno al momento político que vivía España en su época y también participó de la vida política. En pleno siglo XIX, donde la crisis del antiguo régimen daba paso a la construcción del Estado liberal, Amador de los Ríos pertenecía al partido político de la Unión Liberal del general O'Donnell. En la elección de octubre de 1863
durante el reinado de Isabel II, fue elegido diputado por Almería, donde de un censo de 542 electores y 371 votantes sacó 242 votos, lo que le permitió conseguir ese acta de diputado. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época el sufragio no era universal, era un sufragio censitario que estaba más o menos restringido dependiendo del partido que en ese momento gobernara. Durante su breve pero intensa etapa parlamentaria, pues tenemos que tener en cuenta que toma posesión en noviembre de 1863 y finaliza la legislatura en junio de 1864, Amador de los Ríos no dejó de presentar iniciativas tan curiosas como pudo ser una proposición de ley para que en Madrid se construyera un monumento a Cristóbal Colón. Además, realizó otra iniciativa pues relativa a lo que era su profesión y su amor, la docencia. Defendió a los catedráticos de universidad, defendió a la docencia en general y también defendió cuestiones sobre la corona y, cómo no, obras relativas al puerto de Almería. No en vano era diputado por Almería. Es un honor que hace 200 años hubiera aquí una persona de Baena trabajando en la sede de la soberanía popular. Entre los muchos cargos que ostentó a lo largo de su dilatada vida profesional don José Amador de los Ríos, podemos destacar el de secretario de la Comisión Central de Monumentos, puesto desde el que impulsó la creación de una colección de antigüedades en la provincia de Córdoba, que a lo largo del tiempo sería el germen de este Museo Arqueológico Provincial. Nos encontramos ante el Museo Arqueológico Nacional. Es el año 1868, un momento cumbre en la historia personal de don José Amador de los Ríos. Ahora simultanea el cargo de rector de la universidad con el director del Museo Arqueológico Nacional. La prematura e inesperada muerte del primer director hace que recaiga sobre él la enorme responsabilidad de dar realidad, de hacer cuerpo con este naciente Museo Arqueológico Nacional. Don José Amador de los Ríos, José Amador todavía de los Ríos y Serrano, fue director del Museo Arqueológico durante un breve plazo, apenas 10 meses, en 1868, al año siguiente de la creación del museo. Fue nombrado, como digo, a la muerte de Felipe Monlau, el primer director del museo, fue nombrado director del Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Realmente le tocó un papel duro, le tocó un papel que conocemos los que hemos tenido que reformar un museo, que fue convertir el Casino de la Reina, convertir lo que era una casa de veraneo de la familia real, pero al fin y al cabo una casa de habitación, una casa donde se vivía, convertirla en un museo, es decir, ir haciendo modificaciones arquitectónicas, dirigir a los obreros y tirar tabiques, hacer salas, generar almacenes para reunir las colecciones, ir generando vitrinas y demás para ir montando la exposición. El museo no se inauguraría hasta 1871, más por la coyuntura política más que otra cosa, ¿no? Y en paralelo con esa tarea arquitectónica o de preparación del inmueble,
José Amador de los Ríos se preocupó del crecimiento de las colecciones. El Museo Arqueológico Nacional tenía, por el decreto de creación, asignadas una serie de colecciones, pero a todas luces eran insuficientes, y entonces durante sus meses en la dirección él se dedicó a escribir a todas las fuerzas vivas del país, desde los obispos y muchos párrocos, a nobles de los que sabía que tenían colecciones privadas, a eruditos, a los miembros de las comisiones de monumentos, incluso comenzó con las llamadas comisiones científicas, con las que los técnicos del museo viajaban por el territorio e iban reuniendo o adquiriendo colecciones, de modo que durante su tiempo y en años posteriores, como efecto de esas cartas, el museo creció pues al menos en 1/3 de las colecciones que hasta entonces tenía, y algunas de mucha importancia, ¿no? Bueno, está la anécdota de que cuando estalla la Gloriosa tuvo que defender el museo con las armas, porque claro, al fin y al cabo era una propiedad real, ¿no? Era un casino, como digo, recién donado, y bueno, pues mucha de la gente de Madrid no sabía que esa propiedad había dejado de ser propiedad real para pasar a ser el Museo Arqueológico Nacional, y entonces tuvo que defender el museo armando al personal y a los conserjes de la institución. No hay tampoco una información fehaciente de cómo se produjeron esos hechos, ¿no? Y en noviembre de ese mismo año, también en una situación algo confusa durante la Revolución, pues parece que hubo algún atentado contra él en la propia calle, y bueno, pues presentó su dimisión tanto como catedrático de la universidad y como director del museo, y desaparece durante una temporada de la vida pública, ¿no? A partir de ahí no va a volver a tener contacto directo con el museo, no va a tener ningún cargo en el museo, pero en los años siguientes va a firmar bastantes artículos en una revista que se crea llamada Museo Español de Antigüedades, que pretendía reunir las principales manifestaciones de nuestro patrimonio histórico, y el primer número pues está dedicado prácticamente por completo a colecciones del Museo Arqueológico Nacional, y como digo, bastantes de los artículos de ese número, aparecido ya en los años 70, están firmados por don José Amador de los Ríos y Serrano. La relación de don José Amador de los Ríos y la reina Isabel II se irá estrechando con el paso de los años. El prestigio de erudito que goza le permitirá pues mantener una abundante correspondencia con la Casa Real, así como realizar diferentes audiencias con los motivos más diversos, desde la publicación de una obra, la felicitación por el nacimiento de sus hijos, etc. Esta relación se convierte en algo mucho más cercano, mucho más personal, cuando diferentes fuentes citan a Amador de los Ríos como secretario personal de la reina, así como preceptor del príncipe, el futuro Alfonso XII. Después de la Revolución del Septiembre del 68, Amador de los Ríos ha caído en desgracia políticamente. Va a ser Juan Valera, con quien ha trabado una amistad de paisanaje cordobés muchísimo antes, quien le ayude a salir de esa especie, digamos, de ostracismo, de esa especie de abandono. Valera es director general de instituciones públicas y hace que le devuelvan su cátedra y pueda de nuevo reincorporarse al estudio.
Por lo tanto, esa amistad que han tenido en un primer momento tiene ahora ya un fruto en la recuperación del protagonismo de Amador de los Ríos. Y luego hay otro momento que a mí me parece particularmente importante. Cuando muere Amador de los Ríos, al año siguiente uno de sus hijos, Rodrigo, decide que se publiquen algunos de sus poemas, esos primeros poemas a los que le ayudó a publicarse el duque de Rivas. Será Juan Valera quien escriba el prólogo. Hace un prólogo precioso a la obra de Amador de los Ríos y como reconocimiento también a los cargos desempeñados y sobre todo a la labor que ha realizado como autor de la historia crítica de la literatura española y la historia social y política de los judíos de España y Portugal que acaba de publicar. Y termina Valera diciendo: es difícil reconocerle a Amador de los Ríos su calidad como poeta porque casi todo el mundo piensa en él como erudito, como autor de esas obras. Y añade, esto no suele ocurrir en otros países, no ocurre con Goethe, no ocurre con Leopardi. Sin embargo, en España somos presos de cierto encasillamiento en el que se ha metido a mi amigo Amador de los Ríos. En el año 1876 llega José Amador de los Ríos a Sevilla. En estos momentos su salud está bastante quebrantada debido principalmente a la intensidad de trabajo que ha llevado a cabo en los últimos años, pero muy especialmente debido a que en apenas 6 meses mueren sus 2 hijos mayores, uno de ellos en el campo de batalla y el otro ejerciendo de médico en la lejana Cuba. Por prescripción médica decide trasladarse a sus orígenes, al sur. Primero llega a Córdoba, más tarde se traslada a Málaga y finalmente recala aquí en Sevilla. Su salud empeora y muere en la mañana del 17 de febrero del año 1878 por influencia de su antiguo alumno Antonio Cánovas del Castillo. Es enterrado en el pabellón de los sevillanos ilustres que se encuentra precisamente en la cripta de esta iglesia de la Anunciación. En el tercer arco del muro del Evangelio se encuentra la tumba de don José Amador de los Ríos.